Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Diana Osorio para los que no me conocen. En esta serie de videos les he estado contando un poquito de mi experiencia en Australia, cómo fue, cómo ha sido la parte del IELTS, y al día de hoy les voy a contar lo que estoy haciendo desde hace algún tiempo con una visa especial que es visa para prometidos. Entonces el día de hoy les voy a contar de qué se trata la visa de prometidos, para qué sirve, cuáles son los beneficios, los riesgos también y cuánto se demora esta visa. Entonces vamos a comenzar con este video. Bueno, para comenzar un poquito les voy a contar. La visa de prometidos o Prospective Marriage Visa es una visa que anteriormente, antes del COVID, se demoraba más o menos 12 meses en ser procesada. En este momento con el COVID, los tiempos, dependiendo en qué país te encuentres, porque ya saben que algunos países para Australia tienen más riesgo, algunos países donde hay más contagio que en otros, o donde las medidas sanitarias no son tan buenas. Hay algunos países que tienen más riesgo que otros y en este momento se están demorando, dependiendo del país, podrían ir en un promedio de 24 a 34 meses. Los tiempos cambian, los tiempos de proceso de estas visas cambian, y en la página de Inmigración Australia puedes consultar los tiempos actuales del proceso de cada una de las visas. Y para este caso, que es la visa número 300. La visa 300 es la Prospective Marriage Visa o visa de prometidos. Y algunos estarán pensando, bueno, pero ¿quiénes pueden aplicar a esta visa? ¿Cierto? Entonces ahora les voy a contar quiénes pueden aplicar a la visa de prometidos. Por ejemplo, si tú quieres casarte con un australiano, debe ser un residente o ciudadano australiano. Si deseas casarte con él, puedes aplicar a esta visa, que es la número 300. Entonces, puedes conocer la persona. La debes conocer en persona. Puedes conocerlo inicialmente por internet. Más adelante te voy a dar algunos tips o algunos websites donde muchos australianos visitan para conseguir pareja. Puedes conseguirlo a través de esas plataformas, o puede que en algún momento hayas ido a Australia, hayas conocido a alguien, te hayas enamorado, pero en este momento no se han casado, se quieren conocer y quieren aplicar a esta visa. Entonces, la visa para prometidos son personas que se quieren casar, que tienen una relación con un residente o ciudadano australiano. Bueno, ahora te voy a contar cuáles son los beneficios de aplicar a la visa de prometido. Primero que todo, obviamente debes estar enamorado y te recomiendo que estés enamorado porque es muy importante. Vas a tener una relación inicialmente. La visa en promedio la aprueban inicialmente, antes de la pandemia estaba para que dentro de los 9 meses siguientes a la aprobación de la visa tú conozcas a esa persona y organices tu matrimonio. O sea, debes tener en cuenta que te van a dar la visa y a partir de ese momento debes viajar a Australia. Y conocer a esta persona físicamente, no por internet. Debes viajar a Australia y tienes un plazo de 9 meses para organizar el matrimonio. Resulta que ahora con el COVID hay muchas personas que les han dado la visa hasta por 15 meses. ¿Por qué? Porque puede que estés fuera de Australia, necesites ir a Australia a casarte, y este proceso, pues por el COVID, por los problemas de los viajes, algunas visas las están dando hasta por 15 meses. En lo que he podido identificar en algunos grupos en los que estoy, las personas han comentado que les han dado las visas hasta por 15 meses. Pero normalmente tienes 9 meses para viajar a Australia y casarte con esa persona. Dentro de las ventajas de esta visa es que primero que todo tienes derecho al Medicare. ¿Qué es el Medicare? Es como la seguridad social. O sea, vas a tener derecho a ir donde el médico, como cuando van los australianos y no tienen que cancelar. Segundo, tienes derecho a trabajar horas ilimitadamente, o sea, no tienes las restricciones que tienen algunas visas como las de estudiantes. No vas a tener restricciones de tiempo, lo cual es muy importante y te da muchísimas ventajas, ya sea para ahorrar, para cancelar el préstamo si es que has hecho algún préstamo, o para solventarte y ayudar a tu pareja a tener
un buen nivel de vida, ¿verdad? Igualmente, esta visa te da la posibilidad de obtener la residencia. ¿Cuándo? Bueno, hay varios procesos, ¿cierto? Después de que obtengas la visa de prometido, vas a ir a Australia, debes casar y luego tienes que comenzar el proceso de la visa temporal para casados y luego aplicas a la residencia cuando ya te hayan dado la siguiente visa. Entonces tienes la posibilidad de quedarte como residente y posteriormente aplicar para ser ciudadano. Bueno chicos, ya les hablé de las ventajas, de algunas de las ventajas. Ahora les voy a hablar algunas de las desventajas. Primero que todo, es la visa más costosa que hay, de las más costosas. Los valores, yo pagué hace 2 años, más de $7,000 por esta visa. Esta visa pues la pagué con mi pareja, ¿cierto? Pero es de las visas más costosas que existen. Y aparte de todo, con el COVID nosotros hicimos la aplicación en enero del 2020. Estamos a enero del 2022 y todavía no he recibido una respuesta de inmigración sobre si me la van a dar o no. Entonces, como podrán ver, con la coyuntura del COVID, yo estoy en varios grupos de parejas que estamos separadas donde el cónyuge o el prometido, en este caso, está en Australia y hay muchas parejas que pagaron los más de $7,000, pero por el estrés de estar separados, ya han conseguido pareja y muchos han roto las relaciones, o sea que, como decimos algunas veces, esa platica se perdió. Entonces, una de las grandes desventajas es que es una visa muy costosa y pues si termina la relación, si termina la relación, con algunas excepciones, vas a perder la plata. Segundo, la desventaja es que yo recomendaría que si estás buscando alguna forma de ir a Australia, busques alguna estrategia diferente con un agente migratorio. ¿Por qué? Porque en esta visa, cuando tú no eres de australiano, ¿cierto? Obviamente te vas a casar con un ciudadano australiano y no lo eres. Tú no eres australiano o australiana, pues vas a estar en una situación de vulnerabilidad. O sea que si no conoces bien a tu pareja, o si es una persona que de pronto, como pasa en muchos países, hay una persona que se aprovecha o quiere llevarse a alguien para que lo cuide, para que le sirva, para que lo atienda. Entonces, desafortunadamente, se ven muchos casos lo denominan esclavitud moderna, ¿cierto? Que se llevan a una persona para Australia, pero resulta que como esa persona no habla el idioma, esa persona no está en el medio australiano, no tiene muchos amigos, la familia está en otro país, casi que te vuelves como una persona a la que pueden controlar. O sea, hay una alta vulnerabilidad de que haya violencia intrafamiliar con las personas que aplican a la visa de prometido o visa de pareja. Entonces te recomendaría que evaluaras muy bien si estás pensando en esta visa, que realmente conozcas a la persona, que te des el tiempo de compartir con esa persona antes de decidir aplicar a esta visa, porque por un lado es muy costosa, como te decía, y segundo, vas a estar en una situación de vulnerabilidad si no es la persona correcta. De pronto a veces por el afán se puede caer en relaciones complicadas. Bueno chicos, espero que les haya servido esta información. Recuerden que lo hago con todo el cariño. Si tienen dudas, escríbanme, comenten, denle me gusta, suscríbanse al canal. Les agradezco mucho por ver el video hasta acá y un abracito y hasta una próxima. Chao.